Bueno, gente, hablemos de Jesús. Sí, Jesús. El tipo de las sandalias y las parábolas. El que ha inspirado arte, discusiones y cenas navideñas incómodas durante siglos. Aquí está la cosa. Nadie se pone de acuerdo en qué era lo que Jesús representaba, especialmente cuando se trata de política. Era un revolucionario radical, listo para derrocar el sistema y luchar por el pequeño. ¿O era más bien un tradicionalista, predicando sobre la fe, la familia y el seguimiento de las reglas? Es una pregunta que se ha debatido durante siglos, y en nuestro mundo de ciclos de noticias de 24 horas, 7 días a la semana, y guerras de Twitter, se siente más relevante que nunca. Así que, abróchense los cinturones, porque nos estamos zambullendo de cabeza en el gran debate. Jesús, izquierda, derecha, o en algún otro lugar completamente diferente. Comencemos con el caso de Jesús como un hombre del pueblo, un defensor de los pobres y oprimidos. Desde los primeros relatos de su vida, Jesús aparece rodeado de personas marginadas, pescadores, recaudadores de impuestos, mujeres, enfermos y todo tipo de gente que la sociedad de su época prefería ignorar. No era un líder que buscara el poder o la riqueza, sino alguien que caminaba entre los más necesitados, escuchando sus historias y compartiendo su pan. Su mensaje era claro: los últimos serán los primeros, y los olvidados por el sistema merecen dignidad y justicia. El tipo definitivamente tenía algo con ayudar a los necesitados. ¿Recuerdan eso de alimentar al hambriento, vestir al desnudo? No era solo teoría, lo ponía en práctica una y otra vez. En los evangelios lo vemos multiplicando panes y peces para que nadie se quede sin comer, y animando a sus seguidores a compartir lo que tienen, aunque sea poco. Su compasión no conocía fronteras ni condiciones. Si alguien tenía hambre, Jesús no preguntaba por su origen, religión o estatus social. Simplemente ayudaba. Sí, eso es prácticamente sacado del manual progresista. Si hoy escucháramos a alguien decir que hay que repartir la riqueza, cuidar a los más vulnerables y luchar contra la desigualdad, probablemente lo llamaríamos activista social. Jesús, en su tiempo, fue exactamente eso: un agitador de conciencias, un promotor de la equidad y la solidaridad. Sus palabras y acciones siguen inspirando a movimientos sociales que buscan un mundo más justo, y ni me hagan empezar con esos prestamistas en el templo. Jesús no vino a jugar. Volteó sus mesas, esparció sus monedas y básicamente les dijo dónde meter su avaricia. Suena mucho a alguien enfrentándose a Wall Street, ¿no? Este episodio no fue solo un arrebato de ira. Fue una declaración política y espiritual contra la explotación y la corrupción. Jesús denunció a quienes usaban la religión para enriquecerse a costa de los demás y defendió el derecho de todos a un trato justo. En ese momento, se puso del lado de los que no tenían voz frente a los poderosos. Luego están las parábolas. Estas historias sencillas, contadas en plazas y caminos polvorientos, eran mucho más que cuentos. Eran lecciones de vida, desafíos al status quo y llamados a la empatía. Jesús usaba las parábolas para abrir los ojos de la gente, para que vieran la realidad de los que sufrían y se preguntaran qué podían hacer para cambiarla. ¿El buen samaritano? Un mensaje claro sobre la compasión y ayudar al prójimo, sin importar su origen. En una época donde las divisiones sociales y religiosas eran profundas, Jesús eligió como héroe de su historia a un extranjero, alguien despreciado por la mayoría. Con esto, nos enseñó que la verdadera bondad no tiene fronteras y que la solidaridad es más poderosa que cualquier prejuicio. ¿El hombre rico y Lázaro? Digamos que no pinta un buen panorama de acumular riqueza mientras otros sufren. En esta parábola, Jesús advierte sobre los peligros de la indiferencia y la acumulación egoísta. El mensaje es contundente. La riqueza no sirve de nada si no se comparte, y la verdadera justicia exige mirar a los que están en la puerta, esperando una migaja de compasión. Si miras a Jesús a través de este lente, es fácil verlo como un protosocialista, un revolucionario luchando por la justicia social. No solo predicaba el amor al prójimo, sino que exigía cambios concretos en la forma en que la sociedad trataba a los más débiles. Su mensaje era incómodo para los poderosos, pero esperanzador para los que no tenían nada. Desafió a los poderosos, habló con la verdad a la autoridad y exigió un mundo más justo y equitativo. En cada gesto, en cada palabra, Jesús mostró que la fe no es solo cuestión de rezar, sino de actuar. Si hoy estuviera entre nosotros,
Probablemente lo veríamos marchando en las calles, defendiendo a los excluidos y recordándonos que la verdadera revolución empieza con la compasión y la justicia. Bueno, esperen un segundo. Antes de lanzarnos a etiquetar a Jesús como el símbolo definitivo de la izquierda progresista, vale la pena detenernos y mirar el panorama completo. Porque, aunque muchos lo ven como un revolucionario social, la historia es mucho más compleja y matizada de lo que parece a simple vista. Antes de coronar a Jesús como el santo patrón de los progresistas, veamos la otra cara de la moneda. Hay una corriente muy fuerte en los evangelios que muestra a Jesús como alguien que valoraba el orden, la tradición y el respeto por las estructuras existentes. No todo en su mensaje era subversión o desafío abierto. Porque hay mucho en los evangelios que sugiere que Jesús no estaba precisamente a favor de incendiar el sistema. De hecho, en muchas ocasiones, sus palabras y acciones reflejan una profunda reverencia por la ley y las costumbres de su pueblo. No era un agitador que buscaba el caos, sino alguien que invitaba a la reflexión y al cambio interior. Para empezar, el tipo era muy partidario de respetar la autoridad. Cuando se enfrentó a las autoridades romanas y religiosas, no los desafió con violencia ni con llamados a la rebelión. Más bien, su actitud era de respeto, incluso cuando no estaba de acuerdo con ellos. ¿Dar al César lo que es del César? ¿Alguien? Eso no suena como un llamado a la anarquía. Esa famosa frase, pronunciada en un contexto de tensión política, muestra que Jesús reconocía la legitimidad de las autoridades civiles y religiosas, y no buscaba derrocarlas por la fuerza. También predicó sobre la importancia de seguir la ley, incluso cuando era difícil. En sus enseñanzas, Jesús insistía en que cumplir los mandamientos y respetar las normas era fundamental para vivir una vida justa. No se trataba solo de cuestionar el sistema, sino de encontrar la manera de ser íntegro dentro de él. Y no olvidemos su énfasis en la fe y la tradición. Jesús participaba activamente en las festividades religiosas de su tiempo, asistía a la sinagoga y citaba las Escrituras con frecuencia. Su mensaje estaba profundamente enraizado en la herencia espiritual de su pueblo. Jesús nació en un contexto profundamente religioso y constantemente enfatizó la importancia de la oración, el arrepentimiento y el seguimiento de los mandamientos de Dios. Para él, la vida espiritual no era una opción, sino el centro de la existencia humana. Invitaba a sus seguidores a buscar la transformación personal a través de la fe y la obediencia. Esa no es exactamente la plataforma de un revolucionario radical, ¿verdad? Si bien sus palabras podían ser desafiantes, su enfoque era más bien el de un reformador que el de un destructor de sistemas. No buscaba el caos, sino la renovación desde adentro. Además, aunque Jesús desafió la hipocresía de la élite religiosa, nunca abogó por abandonar la religión por completo. Sus críticas eran dirigidas a la corrupción y la falta de autenticidad, no a la estructura religiosa en sí. Quería purificar la fe, no destruirla. De hecho, dijo que vino a cumplir la ley, no a abolirla. Su misión era llevar a plenitud las enseñanzas antiguas, mostrando su verdadero significado y profundidad. Para Jesús, la tradición era un punto de partida, no un obstáculo. Eso suena mucho más a alguien trabajando dentro del sistema para reformarlo, en lugar de derribarlo todo. Así que, antes de encasillar a Jesús en una sola categoría política, recordemos que su mensaje era mucho más amplio y complejo. A veces, el verdadero cambio viene de quienes saben cuándo desafiar y cuándo respetar, cuándo romper y cuándo construir sobre lo que ya existe. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Cuando pensamos en la relación entre Jesús y el Estado, nos enfrentamos a una pregunta que ha intrigado a creyentes, estudiosos y líderes durante siglos. ¿Cuál era realmente la postura de Jesús frente a la autoridad política y religiosa de su tiempo? ¿Y qué significa eso para nosotros hoy? Con un poco de confusión, para ser honesto. No es fácil encontrar respuestas claras y directas en los evangelios. Jesús no dejó un manifiesto político ni un manual de instrucciones sobre cómo relacionarse con el poder. Más bien, sus palabras y acciones a menudo parecen ambiguas, abiertas a interpretación, y eso puede resultar desconcertante. Jesús parecía caminar por una línea muy fina cuando se trataba de la relación entre la fe y la política, moviéndose con cautela entre los extremos. Por un lado, no se aisló de la realidad social y política de su época.
Por el otro, tampoco se dejó atrapar por las luchas de poder que dominaban su entorno. Entre desafiar el status quo y respetar la autoridad, Jesús supo navegar situaciones complejas. A veces, sus respuestas desconcertaban tanto a sus seguidores como a sus opositores. Por ejemplo, cuando le preguntaron si era lícito pagar impuestos al César, respondió: «Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». Una frase que sigue generando debates hasta hoy. Por un lado, claramente no tenía miedo de denunciar la injusticia, ni de señalar las fallas de quienes ostentaban el poder. Sus palabras y acciones eran una llamada constante a la conciencia, a la responsabilidad y a la verdad, incluso cuando eso significaba enfrentarse a las autoridades. Ya sea que proviniera de líderes religiosos o gobernantes romanos, Jesús no dudaba en desafiar la corrupción, la hipocresía y la opresión. No se alineó ciegamente con ninguna institución, sino que evaluó cada situación a la luz de la justicia y la compasión. Desafió la hipocresía de los poderosos y exigió algo mejor para los marginados. Su mensaje era claro: el valor de una persona no depende de su estatus social, político o económico, sino de su dignidad intrínseca como ser humano. Por otro lado, también enfatizó la responsabilidad personal, invitando a cada individuo a examinar su propio corazón y a buscar la transformación interior. Para Jesús, el cambio social comenzaba con la conversión personal y la práctica diaria del amor y la misericordia. Habló de la transformación espiritual y de un reino que no era de este mundo, un reino basado en la justicia, la paz y la reconciliación. No buscaba el poder terrenal, sino la renovación de las personas desde adentro hacia afuera. No lideró un levantamiento político, ni abogó por un sistema de gobierno específico. Su revolución era más profunda. Una revolución de valores, de actitudes y de relaciones humanas. Esta ambigüedad es precisamente lo que hace que el mensaje de Jesús sea tan perdurable. Su enseñanza trasciende épocas y sistemas políticos, invitando a cada generación a reflexionar y a decidir cómo vivir los principios del Evangelio en su propio contexto. Se negó a ser encasillado, políticamente o de otra manera. No permitió que lo usaran como símbolo de una causa o partido, y su ejemplo sigue desafiando a quienes buscan respuestas fáciles o soluciones rápidas. Desafió a todos, independientemente de su posición o poder, a mirar más allá de las divisiones y a reconocer la humanidad compartida. Su mensaje era inclusivo, radical y profundamente transformador. Nos invitó a vivir con mayor compasión, justicia y amor, recordándonos que el verdadero cambio comienza en el corazón y se extiende hacia la sociedad entera. Así, la relación entre Jesús y el Estado sigue siendo un misterio abierto, una invitación constante a la reflexión y a la acción. Algunos argumentan que tratar de precisar las inclinaciones políticas de Jesús es una tarea inútil. Dicen que su mensaje era sobre algo mucho más grande que la política terrenal. Se trataba de un reino espiritual, una transformación del corazón que trascendía las divisiones de izquierda y derecha. Y definitivamente hay algo que decir al respecto. Jesús no se postulaba para un cargo. No estaba redactando propuestas políticas y no estaba comenzando un movimiento político. Estaba llamando a la gente a una forma de vida radical centrada en el amor, el perdón y el servicio a los demás. Tal vez, solo tal vez, tratar de encajar a Jesús en nuestras categorías políticas modernas es perder el punto por completo. Tal vez su mensaje es un desafío para trascender esas categorías, para mirar más allá de nuestras ideologías limitadas y abrazar un llamado superior.